Gente como esta no se da cuenta cuando pone un tuit de que fulano es un indeseable, que se va a encontrar con fulano en los premios siguientes. Me dieron ganas de preguntarle, ministro, ¿usted no se plantea cuando bloquea a la gente que luego se la va a encontrar? Es decir, ¿no se plantea usted, ministro, que luego puede estar bloqueando a gente que puede fallecer en uno de sus accidentes, en uno de los accidentes de la red ferroviaria de la que usted es responsable? ¿No se da cuenta? Vamos a ver, yo de las coberturas a las que asisto como periodista y como reportero, pues he estado en algunas, suelo venir mosqueado. Pues porque uno cuando está allí entiende la dimensión de las cosas y porque se da cuenta de lo absurdo que son muchas de las actitudes, muchas de las actitudes interesadas, sobre todo por parte de la política y todo lo que le cuelga, por parte de los políticos que están buscándole un rédito electoral, de la gente que le sigue, de todos sus sistemas de control del espacio público en el que pretenden salvar a los suyos y les da absolutamente igual lo que ha pasado. A ver, que es normal, y yo lo reconozco, que yo normalmente de este tipo de coberturas suelo venir con un cabreo importante, pero he estado pensando y me gustaría hacer este vídeo para pensar un poco con vosotros en por qué estoy o estamos mucha gente enfadados después del accidente de Córdoba. Yo creo que esto no, o sea, que un accidente, pues es un accidente y es algo que no debería suceder. Cuando Puente dice que es un accidente muy extraño, lo primero que pensamos es todos los accidentes son extraños. Es decir, son cosas que en principio no deberían pasar, con lo cual pues nos sorprenden. En el accidente hay una sorpresa siempre, porque son cosas que no deberían haber sucedido. Lo que pasa es que luego pues hay que ir a las razones de por qué ha sucedido para, mirando al pasado, hacer justicia, mirando al futuro, evitar que vuelvan a suceder. Es cierto que hay un tiempo, y de esto podemos hablar, en el que lo que se pretende es socorrer a las víctimas, darles el apoyo y crear un espacio político de neutralidad para que su tragedia no se vea envuelta en una batalla política, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se llama con no politizar la tragedia, ¿no? Es cierto que esto de no politizar la tragedia lo pueden utilizar los gobiernos, en este caso el gobierno socialista, para esconder sus responsabilidades. Y yo creo que es lo que ha sucedido. Es decir, que, lo siento, pero no politices es en sí una manera de politizarlo, porque estás obteniendo un rendimiento electoral o político de exención de responsabilidades después de algo en los que puedes tenerlas y todo apunta a que sí. ¿Por qué era importante en el caso de Córdoba? ¿Por qué es importante llegar a una investigación cuanto antes, pese a que el gobierno diga, bueno, en esto se tardan 50 días, esto es muy complicado de saber? En realidad parecía bastante evidente las primeras hipótesis principales, aún sin confirmar, de que la vía en realidad estaba dañada, por la razón que fuera, y eso pudo causar el accidente del Lirio y el accidente posterior del Albia, más grave, y hay que saber qué puñetas ha pasado para que no vuelva a pasar. Porque aquí lo que sucede es que tenemos cientos de trenes circulando por vías en las que no sabemos existen las condiciones similares para que descarrile otro tren. Estas u otras. Eso no lo sabemos. Cuando nos hacemos estas preguntas, nos desacreditan absolutamente y continuamente como gente que quiere derribar al gobierno, que ahora hablaremos de eso. Con lo cual, la politización, la búsqueda de no asumir responsabilidades por parte del gobierno cabrea mucho y es especialmente grave, no por el intento de no hacer justicia y dar una respuesta a las víctimas y a sus familiares, sino por el hecho de que se está jugando con la seguridad de cientos de miles de personas que
viajan ahora mismo en un tren que vibra, en un tren que da tumbos, en un tren que da saltos. ¿No sería grave todo esto si otras veces no nos hubieran dicho no había una razón para temer, que no había una razón para estar asustados, que no había una razón para pensar que cualquier día iba a suceder algo y que no hubiéramos escuchado antes cuando había quejas de maquinistas, cuando había quejas de expertos y cuando había una experiencia palpable y obvia del usuario de que eso iba mal, no hubiéramos escuchado esta frase? La pregunta es muy concreta y la formulan ustedes por cuarta vez. Y creo que tienen ustedes una de dos, o un problema de oído o uno de comprensión. Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. La pregunta es muy concreta. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Esto sucedió el 30 de junio de este año, unos meses antes de que sucediera el accidente de Adamuz y en un tiempo en el que sucedían todo tipo de incidencias. Esto explica primero una parte del cabreo y luego yo quiero distinguirlo entre pre y post. Connotaciones pre del cabreo actual que existe sobre esta historia y de por qué se está generando una bola que debería terminar con la actividad política del ministro de Transportes y por qué debería afectar a este gobierno, ¿no? Cada vez que un periodista, cada vez que un usuario, cada vez que un maquinista, cada vez que un experto o cada vez que un político que fuera de la oposición estaba reclamando información y se mostraba preocupado por el estado de nuestro sistema ferroviario, se le ascribía a una corriente que utilizaba los problemas que había en los trenes para derribar al gobierno. Es decir, que estábamos delante de cuando tú te quedabas tirado 4, 5, 6 horas, 24, con una maleta, o no llegabas a tu reunión, o el tren iba dando brincos, y sucedían todas esas cosas que tú sabes que antes no sucedían porque llevamos en este país años viviendo en los trenes, pues te venía Óscar Puente a decir, como a mí en Twitter, que era un indeseable, que éramos unos fascistas, que éramos unos fachas y que en realidad lo que nos sucedía era que no podíamos soportar que Pedro Sánchez estuviera en el gobierno. Este es un asunto pre. Y la verdad es que es muy desagradable, porque esto que ha sucedido se decía que iba a suceder. Muchas veces se ha dicho que se iba a suceder. Es que no nos ha caído un meteorito ignoto de una otra dimensión que de pronto se ha abierto un agujero negro y ha percutido un meteorito en Getafe. Es que mucha gente, trabajadores, maquinistas, la propia observación del ciudadano que es lego en cosas ferroviarias, advertían de que esto iba a pasar y sucedió. Con lo cual, todo esto nos da una medida mucho más grave, mucho más dolorosa de cuáles han sido las causas, porque han sido unas causas conscientes. Es decir, que no ha sido un fenómeno de la naturaleza lo que ha pasado aquí. Esas causas a las que apuntan las primeras hipótesis más fuertes sobre todo este tema estaban encima de la puñetera mesa, joder. Oye, perdonar, hoy, de verdad, que, o sea, no estoy para chistes, no estoy para coñas marineras, no estoy para absolutamente nada. Estoy enfadado, estoy dolido como ciudadano, porque hemos vivido en un país en el que hemos dicho, este país en unos años ha habido una degradación importante de sus servicios y nos han dicho, bueno, eso no es verdad, esto no es cierto, en realidad sois unos fachas que venís aquí a enmerdecer porque odiáis a Pedro Sánchez. Y entonces, a mí me gustaría enseñaros este
¿vale? Que recibí el otro día con bastante indignación. A ver si consigo encontrarlo, porque sabéis que soy el tipo más torpe del mundo buscando tweets, ¿vale? Entonces, esto era el... Bueno, hay un tuit de Antón Losada que es al día siguiente. Es al día siguiente, no, 2 días después, bueno, 48 horas, un poco menos, después de la tragedia. El tuit dice así, dice Antón Losada, con el que he compartido muchas tertulias. Que no se engañen. España funciona bastante bien. ¿Qué es bastante bien, Antón Losada? ¿Qué es bastante bien? O sea, que funciona bastante, y esto lo cuenta, y esto lo venía a decir yo, y aquí lo digo, y no pude, de verdad, que intento, hago el ejercicio no hacer metaperiodismo, es decir, que no hacer periodismo sobre el periodismo ni opinión sobre la opinión, porque me parece que no aporta mucho. Pero creo que aquí estamos hablando de estructuras medulares de la comunicación del gobierno y de cómo sus tentáculos intentan hacer crear estos tipos de espacios cenagales en los que hay un tipo como Antón Losada que dice que no se engañe, en España funciona bastante bien. Que no se engañe, ¿no? El tema del bulo, el tema de Sánchez, como viene a decir, no, que no os creáis los bulos. ¿Qué bulos? ¿Qué bulos ha habido? Nunca dicen qué bulos son. ¿Por qué dicen no os creáis los bulos, no os creáis a la gente? Lo dicen para que no os creáis ninguna informaciones y para que no os creáis las informaciones que apuntan a su responsabilidad y que en este caso eran legítimas. Cuando se hablaba de la soldadura de la vía, cuando se hablaba de la integridad de la vía y al parecer se llamaba a las redacciones para decir quita ese titular, eso no puede ser, no os creáis, sois unos buleros, la fachosfera, bla, 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 paulaza, wow, wow, wow. Y este cabreo viene porque yo este tuit, como pongo aquí, lo leí en la recepción del Hotel de Córdoba. ¿Qué pasaba en la recepción del Hotel de Córdoba en el que yo me alojaba y me desperté al día siguiente? Ese hotel y bajé a desayunar. Bueno, yo no desayuno, pero tomo un café americano. Pues lo que pasaba es que había una gente muy rara, unos huéspedes como fuera de contexto, que la víspera a la 1 de la mañana, cuando me fui a acostar después de trabajar para ABC, están las crónicas, os pondremos alguna aquí debajo del vídeo, con mi compañero Ignacio Gil, el fotógrafo, y después con todos los compañeros de ABC de Córdoba, de Luis Miranda, de Joan Guirado, de toda la gente que habíamos venido a hacer la cobertura para ABC, había una gente como rara por los pasillos. ¿Y sabéis quiénes eran? Eran los familiares. Cuando me di cuenta que eran los familiares, cuando prácticamente comían sin ganas, cuando no comían en el desayuno del buffet, cuando llevaban mantas de la Cruz Roja, y a esa puerta donde estaban fumando con mantas de la Cruz Roja, que era una manera de, teniendo abrigo, ponerse una manta de la Cruz Roja, quiere decir mucho sobre la sensación de desamparo que está viviendo una víctima, y os puedo decir que he conocido en ese momento muchas víctimas. Tuve que leer el puñetero tuit de Antón Losada, el que decía que no se engañe, en España funciona bastante bien. Me pareció una medida cristalina de por dónde iba la realidad y por dónde iba el relato del gobierno y sus atláteres. Perdonadme si estoy siendo un poquito más distante o estoy utilizando un lenguaje diferente de algunos vídeos, pero es que no quiero entrar en el... o sea, estoy siendo consciente de que estoy estableciendo una distancia emocional, verbal y lingüística sobre este asunto, ¿vale? Entonces este vídeo pues es un poco más así, ¿vale? Un poco menos jiji jaja y un poco... Pues, yo creo que la ocasión lo merece. Yo no tengo ganas de hacer bromas, ¿vale? No tengo ninguna gana. Hemos visto el pre, contexto pre. El contexto pre es, sois unos fachas, aquí está todo bien, ojiji, jaja, jojo. Soy el ministro que va con la chorra fuera y voy diciéndole a todo el mundo que dice que los trenes no funcionan que son unos fascistas. Y nos vemos en la calle y a Paulaza pues eres un impresentable, un indeseable, no sé lo que me dijo a mí, se mete con Alandete, se mete con todo el mundo. Y el día por la mañana, ¿cuál es la consecuencia o digamos la manera en la que uno ve qué es lo que ha sucedido cuando esa mañana, la mañana
posterior al accidente, yo tuiteé esto. Porque fue una revelación. Que suceda una catástrofe ferroviaria y el ministro de Transportes tenga media España bloqueada en redes, prueba que el gobierno ha priorizado la ideología a la gestión. Es evidente que el gobierno ha priorizado la ideología a la gestión. En los planos de actuación, en los planos de prioridades, de gabinetes, y de todo esto está el relato. Ha habido el relato. Mientras se priorizaba el relato, mientras se estaban resquebrajando las vías, joder. Y la muerte tomaba posiciones en el Badén, o sea, al lado del talud de Arroyo del Coto de Adamo. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, porque aquí a mí me había bloqueado Óscar Puente, pues que había bloqueado a media España, ¿vale? ¿Ves? O sea, aquí hay un montón de testimonios de gente que les ha bloqueado. ¿Cómo vas a informar ahora al ministro que ha puesto por delante en su gestión de sus redes las diferencias que puede tener ideológicas conmigo, que nunca le he insultado, que ni siquiera ahora? No le he faltado al respeto en mi vida. Puede bloquearme a mí e insultarme, que en realidad informa de mucho, informa de cómo un ministro, ante las quejas de sus ciudadanos, ha puesto una pantalla. Y yo tengo derecho a preguntarme si esa pantalla ha influido en una gestión inconsciente que pudiera haber terminado provocando, pero es una pregunta que me hago. Y si esa relación no se puede demostrar nunca, ese contexto está ahí. Es decir, que uno cuando va a buscar gestión, lo que se encuentra es que el ministro lo ha bloqueado. Porque el ministro lo que ha puesto por delante, como todo el gobierno de Pedro Sánchez, es la puñetera ideología, mientras este país se degradaba. Hasta el punto de que el medio más seguro de todos, matando a 45 personas porque al parecer había una vida que estaba joder. Y a partir de aquí podéis hacer todas las coñas marineras sobre la fachosfera, Óscar Puente, etcétera. Yo el otro día estuve en un mismo sitio que Óscar Puente. Coincidimos en los premios Zenda, ¿no? Y yo me planteé, gente como esta no se da cuenta cuando pone un tuit de que fulano es un indeseable, que se va a encontrar con fulano en los premios siguientes. Me dieron ganas de preguntarle, ministro, ¿usted no se plantea cuando bloquea a la gente que luego se la va a encontrar? Es decir, ¿no se plantea usted, ministro, que luego puede estar bloqueando a gente que puede fallecer en uno de sus accidentes, en uno de los accidentes de la red ferroviaria de la que usted es responsable? ¿No se da cuenta? Bueno, eso es el pre, que tiene que ver con el post, claro. Este es el pre, o sea, todo resulta tan absurdo, ¿no? Yo sé que las compañías hacen publicidad, ¿vale? Pero comprender lo que sucede te da una nueva visión de los hechos. Campaña de Renfe. Y ahora me voy de vacaciones con Renfe y como soy Carmen la Marchosa, os digo, en marcha. Lo recomiendo. O sea, Carmen la Marchosa, que costó un dinero, me resulta una campaña de ir con la chorra fuera. O sea, decir, habéis estado criticando Renfe, criticando la seguridad, criticando la fiabilidad, criticando tanto los horarios que han fallado tanto para que Renfe tenga que cambiar su política de devoluciones, que era legendaria, conocida en el mundo entero. Y cuando ha sucedido todo eso, y cuando han muerto 45 personas y han descarrilado 4 trenes en 4 días, uno de pronto se acuerda de Carmen la Marchosa. Y ahora me voy de vacaciones. Más contexto para hablar sobre este asunto, que a mí me llama la atención, no es que me llame la atención, es que es la realidad. Puede haber tenido que ver, puede no haber tenido que ver, pero aquí ha sucedido una cosa. Esto, desde luego. Adif admite que no cuenta con personal ni medios para detectar defectos en las vías de tren y debe contratarlos.
y hay una contratación, y hay un pliego, y hay un intento de contratar todos estos servicios, pero no se contratan, pues, hasta ahora. Yo quería ir a otra cosa. Aquí está. Este es el contexto. El contexto dice: la imputada Pardo de Vera era presidenta de Adif cuando se licitaron los tramos de la línea afectada por el accidente de Adama. Caben dos posibilidades. Pardo de Vera y el ministro Ábalos, que están siendo investigados, que uno de ellos está en la cárcel, interviniera de alguna manera la corrupción en la gestión de manera en la que se haya producido este accidente, lo cual es una posibilidad. Por ejemplo, el balasto, que son las piedritas que están debajo de la vía, provienen, al parecer, como se ha publicado, de la cantera en la que trabajaba la mujer de Koldo. ¿Esto mató a las personas? Yo no tengo prueba de ello. Ahora, el contexto político es el que es. El contexto político es que esto sucede en un ministerio y en una empresa que debía cuidar del ferrocarril, que estaba contratando las amantes del ministro. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que esto es como Carmen la Marchosa. Cuando se jode el tren, cuando se muere la gente y la gente sale despedida por la ventanilla y la niña de 6 años se queda sola y tú has conocido allí las historias, joder, te estás acordando de esta historia. Te estás acordando de que Pardo de Vera, Isabel Pardo de Vera, era la presidenta de Adif cuando se licitaron los tramos de la línea afectada. Dices, puede tener no tener que ver o que no lo sepamos nunca, pero es un contexto. Es un contexto que esto sucede, además de en un clima de sacar pecho de la labor gubernamental, lo que sucede es en un clima de corrupción. Y si a esta conclusión le queréis llamar politizar sobre el dolor de las víctimas, pues poner el nombre que queráis. Le ponéis el nombre que os dé la gana. A mí, en todo caso, tiene razón Daniel Gascón con una cosa sobre la politización. Y esto tiene que ver con el post. Dice una cosa aquí, en un artículo que rescata Berta García de la Vega. Y dice, Daniel Gascón, dice, no hay que politizar como no había que politizar el 11M. No hay que politizar como no había que politizar el ébola, donde se convocaron manifestaciones para protestar por el sacrificio de un perro. No hay que politizar como no se politizó la pandemia. Solo murió gente en las residencias de Madrid. No hay que politizar como no se politizó la Dana, donde la dimisión del incompetente Mazón no basta. Y que, por cierto, ahí añado yo que era un asesino cuando lo que había sucedido... No hay que politizar la catástrofe del Prestige. Por eso en 2024 Yolanda Díaz se fue a recoger pellets a una playa en campaña electoral y no lo encontró. La tragedia se repite como farsa. No hay que politizar, pero lo personal es político. Y en el accidente del ferrocarril de alta velocidad en Adamuz no hay que politizar. Yo creo que tiene razón Daniel Gascón. No hay que politizar y de verdad que no me gustaría mostrar aquí una persona rabiosa, una persona absolutamente enfadada, fuera de sus casillas y alimentar las rabias justas de todas las personas y de los ciudadanos de este país. Pero estoy enfadado y es por algo, ¿vale? Y estoy explicándoos por qué. ¿Por qué estoy enfadado? Razones de este enfado post. Pues porque desde el primer momento lo que se ve es que hay un intento, primero, por llamar a la existencia de bulos. Esto es la analogía de la tortilla de patata. Cuando hay una tortilla de patata que ha creado una enfermedad, imaginaros una salmonela y ha muerto gente, pongamos que en Madrid o en A Coruña o en Gijón, lo que hacen las autoridades es informar de que ha habido un caso de tortilla de patata en ese bar. Lo que no hacen las autoridades es decir, no comáis tortilla de patata. Hay tortilla de patata envenenada en tu ciudad. Porque lo que están haciendo es que nadie consuma tortilla de patatas. Y en este caso llamando a los bulos sin decir cuál es, porque en realidad no hay bulos en los periódicos. Y esas noticias se van confirmando día a día a día. Igual que se van confirmando todas las noticias sobre corrupción del partido, el gobierno y la familia del presidente, no hay ni un bulo. Pues
tampoco había bulos, pero el gobierno empieza a decir, Sánchez, no os creáis todo. Venga, vamos a mandar a Antón Losada para que diga, oye, vamos, no os creáis todo, España va bastante bien. Pregúntaselo a la gente cuyos familiares han muerto en el accidente o los que están en la UCI. A eso se le puedes decir, ¿vale? Si les dices que España va bastante bien. ¿Qué es bastante? Con lo cual, por un lado, se difumina y todo el asunto sobre la verdad no existe, aquí hay bulos, patatiri, patatán y patatán. Por otra parte, ¿qué se hace? Decir, uy, esto es muy complicado. Se van a tardar muchos días en saber qué es lo que ha sucedido y se va ralentizando la dosificación de informaciones naturalmente para que la conclusión, para que no se llegue a ninguna hipótesis, a ninguna conclusión de todas las hipótesis antes de que decaiga el interés informativo sobre este asunto. Y con esperanza, sobreviviendo, con el manual de resistencia, ¿vale? Como vietnamita en matorral, pues hay alguien del gobierno que esté pensando que igual a Trump se le escapa un pepinazo en Groenlandia y nos quitamos este asunto. Lo cual a mí me parece muy irresponsable porque, repito, mientras se alarga la investigación o la conclusión o todas estas cuestiones que, ¡ay, qué difíciles son!, hay gente circulando en esos trenes. Y a mí hay gente que me escribe hoy diciéndome, oye, tío, mi tren vibra. Y esa es la cuestión que está sucediendo. Con lo cual a mí me parece terrible. Por otra parte, estamos viendo lo que sucede, que me sale por todas partes Carmen la Marchosa. Lo que sucede es que se ve como hay una operación constante de resignificación y de posicionamiento político. Y entonces, bueno, yo creo que todos habéis visto las imágenes de María Jesús Montero dándole de piñas a las escoltas del rey, de los reyes, para meterse delante de la fotografía. Y lo que sucede es que María Jesús Montero está detrás, se da cuenta de que no ha salido en la foto, rodea a guardaespaldas número 1, el guardaespaldas número 1 avisa a guardaespaldas número 2, le dice, niña, quítate de ahí, que te voy a matar, porque yo tengo que estar delante. Y ahí viene, movimiento de cejas de, mira cómo me he colado, mira, sí, que lo que da la sensación, o igual estoy equivocado, pero da la sensación de que lo que le importa a María Jesús Montero salir en la foto y no saber lo que ha pasado o lo que ha sucedido, la tragedia que ha sucedido. ¿Por qué tiene que estar María Jesús Montero en esa foto? ¿Porque es la vicepresidenta de España? Bueno, puede ser, ¿no? Igual es porque es la candidata, ¿no? Y tiene que estar ahí metiendo hombro como un delantero de la selección de rugby de Samoa para que la vean para sus elecciones. Yo, si fuera María Jesús Montero, la verdad es que no aparecería mucho en estas cosas, porque el mojón que se va a comer en Andalucía va a ser de dimensiones dolomíticas.